Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos la solemnidad de San José, nuestro Padre y Señor, al que la liturgia alaba como fiel custodio, que se entregó con piadoso afecto a servir a Jesús y a María. Así dicen las oraciones de la misa. La Iglesia también agradece al Padre Eterno porque José es, dice en el prefacio, el hombre justo, santo, que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que, haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Hombre justo, servidor fiel y prudente, Padre putativo, que cuidó de Jesús. Sin embargo, en el Evangelio aparece como un personaje en apariencia secundario, callado y discreto. No parece importante a los ojos de un lector desprevenido, pero nos puede enseñar mucho en este año especial de la esperanza, para tomar la cruz de su Hijo cada día, para estar atentos a los deseos divinos y para conservar un diálogo permanente con el Señor, como veremos en el pasaje del Evangelio de la Misa, que recuerda la visita de Jesús al templo cuando tenía 12 años, final del capítulo 2, con lo que concluye el periodo de la infancia de Jesús narrada por San Lucas. Comencemos entonces con el tomar la cruz de Jesús cada día. Cuenta San Lucas que sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Las celebraciones llaman a los peregrinos a Jerusalén 3 veces al año, en Pascua, en Pentecostés y en los tabernáculos. Los que están lejos, y en este caso se consideraban lejanos porque están en Galilea, en Nazaret, un poco lejos, entonces solo pueden ir una vez al año. Y aunque Jesús todavía no le tocaba, le faltaba un año para entrar en esa obligación, se ve pues que era una familia obviamente muy piadosa y que ponían al hijo en esa dinámica piadosa de cumplir los preceptos religiosos, pues para dar ejemplo al pueblo hebreo. Jesús se inserta en la obediencia de su familia a la ley del Señor, dice un autor, y va a celebrar su Pascua. Ya había estado en el templo 12 años antes para ser ofrecido a Dios. Ahora regresa. Cuenta San Lucas que cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Es fácil porque generalmente había una caravana, digamos, masculina y otra femenina, o pues había distintos grupos. Entonces José pensaría que el niño estaba con María, María pensaría que el niño estaba con José, y cuando pararon al final de la jornada a repostar y se encontraron, ¿y dónde está el niño? Pues está contigo. ¿Y dónde está el niño? Pues está contigo, y entonces no está con ninguno de los dos, y empieza la cruz, ¿no? El dolor de la separación. No sé si a ustedes les ha tocado, a mí alguna vez me tocó, además no era ni siquiera el primo de un primo que me tocó cuidar, fuimos a hacer una vuelta y cuando menos piense, no tenía dos sino uno y el otro desaparecido de lejos, ¿no? Y tuve que llamar a la policía, bueno, en otras épocas, y al final el chico apareció, pero siempre es un susto, ¿no? Que se perdió el niño, ¿no? Pues igual María y José. Bueno, San José María lo representa de un modo muy dramático en el cuarto misterio gozoso del Santo Rosario,
¿Dónde está Jesús? Señora, el niño, ¿dónde está? Llora María. Por demás hemos corrido tú y yo de grupo en grupo, de caravana en caravana. No lo han visto. José, tras hacer inútiles esfuerzos por no llorar, llora también. Y tú y yo. San José María nos enseña a meternos en la escena como un personaje más. Yo, como soy un criadito vasto, lloro a moco tendido y clamo al cielo y a la tierra, por cuando lo perdí por mi culpa y no clamé. Jesús, que nunca más te pierda. Y entonces la desgracia y el dolor nos unen, como nos unió el pecado, y salen de todo nuestro ser gemidos de profunda contrición y frases ardientes que la pluma no puede, no debe estampar. Esta contemplación del misterio se queda mucho en esta primera parte, ¿no? En la pérdida del niño. Hay un contexto pascual, estamos hablando de la celebración de la Pascua. El niño se pierde 3 días, el día de la ida, el día de la vuelta, aparece al tercero, como aparecerá después también, resucitado. Es un misterio, el misterio de la cruz desde la infancia. En este caso, la angustia por la desaparición de Jesús, y es la última escena de la infancia. De hecho, de José se dice que es un personaje mudo, no se dice nada, ninguna palabra suya, solo pues una intención, pero no una expresión. Jesús tampoco dice nada hasta este pasaje, hasta el final de esta escena, donde revela profundamente quién es. Dice el Papa para esta fiesta de San José, uno de los textos recomendables es la Patris Corde, texto de Francisco sobre San José. Como dijo a nuestro santo, José, hijo de David, no temas, por allá al comienzo del Evangelio de Mateo, no temas tomar a María como tu mujer. Parece repetirnos también a nosotros ahora, no tengan miedo. No tengan miedo a hacer espacio, sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza. No tengan miedo a lo que no hemos elegido, pero está allí, a la cruz. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo de modo milagroso, si encontramos la valentía para vivirla, según lo que nos dice el Evangelio. La fiesta de San José, que nos habla de la vocación, de la entrega, de la valentía para vivir la vida de acuerdo con el Evangelio y de acuerdo con su ejemplo también. No importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado. A veces el Señor permite que uno experimente situaciones como esta, que la misión no se ha cumplido, que el niño se perdió, pero imagínese a José, pues la conciencia, el remordimiento, el dolor. Y si algunas cuestiones tampoco importa que sean irreversibles. El Papa da una reflexión de esperanza. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Aun cuando nuestra conciencia pueda reprocharnos algo, Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Cita la primera carta de San Juan. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Y es lo que vemos aquí, pues qué roca tan dura la desaparición del niño. Y entonces cuenta San Lucas más adelante que sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, después de mucha angustia, después de mucha cruz. ¿Cómo lo encontraron? Sentado en medio de los maestros. Interesante, ¿no? Es una escena, de hecho, muy representada en el arte. Estaba buscando pues un texto, una imagen para el podcast, y hay muchísimas, ¿no? Y todas resaltan pues esa figura de Jesús niño, pues ya entrando en la adolescencia, pero no está sentado en el suelo como suelen hacer los discípulos ante su maestro, sino que está sentado en medio de ellos, como uno más, explicando las Escrituras, escuchándolos y haciéndoles preguntas. O sea, un Sócrates, ¿no? Todos los que lo escuchaban quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Imagínense uno tener ahí al Verbo encarnado, pudiéndole preguntar todos los grandes misterios del Antiguo Testamento, ¿no? De las profecías de Moisés, de Elías, y las respuestas que daba que eran
pues divinas, ¿no? Llama la atención que está en el templo, de nuevo, justo la escena anterior a veces de la presentación, y sin sacerdotes. En la infancia se encontró con profetas, con Simeón y con Ana, y aquí con maestros. ¿En qué lugar del templo? Unos hablan de una sinagoga, pero un poco curioso, una sinagoga dentro del templo. El lugar reservado a la enseñanza era entonces la stoa, de ahí vienen los famosos estoicos, ¿no? El pórtico. Lucas piensa sin duda en el pórtico de Salomón y en la sabiduría bien conocida de aquel rey, Salomón hijo de David, o sea, antecesor de José y de Jesús, por lo tanto, como veremos más adelante. Pues bajo este pórtico de Salomón situará más tarde la enseñanza también de los apóstoles. Al regresar al templo, dice el Papa, descubren que aquel que hasta hacía poco era para ellos un niño al que debían proteger, ha crecido de repente y es capaz ya de involucrarse en discusiones sobre las Escrituras, sosteniendo la comparación con los maestros de la ley. Pero miremos sus enseñanzas y las reacciones que suscita. En primer lugar, consideremos el diálogo de Jesús con sus padres. Ante todo, llama la atención un comentario como de pasada del evangelista que dice, al verlo se quedaron atónitos. Jesús era un niño normal, ¿no? Común y corriente, hasta el momento no había hecho nada raro, pues había nacido muy pobre, habían estado desterrados en Egipto, pero como que se habían acostumbrado a la vida cotidiana, pues ellos sabían que era el Hijo de Dios, pero pues asombraba esa vida ordinaria, como un niño más cualquiera. Y lo ven ahora en el templo entre los maestros discutiendo y todos asombrados, ¿no?, de lo que les respondía. San José María expresa en esa homilía tan recomendable para hoy, que es En el taller de José, que está en Cristo que pasa, en la que dedica mucho espacio al tema del trabajo, pero también comenta este pedacito y dice, al verlo se quedaron atónitos. José se sorprende, se admira. Tenemos que aprender de José también eso, ¿no? A admirarnos, no acostumbrarnos a la grandeza de todo lo que el Señor nos da. Dios le va revelando sus designios y él se esfuerza por entenderlos. Claro, es poco a poco, gradual. Así es el proceso, pues, de la vocación, del descubrimiento, del seguimiento y de la perseverancia. Dios va descubriendo poco a poco los designios y uno debe esforzarse por entenderlos. Pues una fiesta como la de San José es un momento para renovar el deseo de volver a esforzarnos cada vez más por entender los designios divinos. Como toda alma que quiera seguir de cerca a Jesús, descubre enseguida que no es posible andar con paso cansino, que no cabe la rutina. Considerar el ejemplo de José nos ayuda a decir esto. Paso fuerte, paso de Dios, así decía San José María, al paso de Dios. Así se llama una biografía, la de François Gondran, al paso de Dios, sin paso cansino, sin rutina. Porque Dios no se conforma con la estabilidad en un nivel conseguido, la famosa zona de confort de la que hablan ahora, ¿no? Dios no se conforma con esa estabilidad, con el descanso en lo que ya se tiene, mucho menos podemos decir como el cangrejo, ¿no?, y de para atrás. Dios exige continuamente más. Y a José le va pidiendo, ¿no? Le va pidiendo que crea en María, que la tome como esposa, que la acompañe, que vaya con ella a Egipto, que eduque al hijo, que lo tome como si fuera su padre, que le ponga el nombre y después, como si fuera poco, que lo lleve a Jerusalén de nuevo, que se le pierda. El Señor lo va metiendo por ese camino de descubrir la cruz, que la redención de los hombres conlleva que cada uno de nosotros tomemos la cruz sobre nuestros hombros. Dios exige continuamente más y sus caminos no son nuestros humanos caminos. Señor, ayúdanos a ir con esa lógica divina, también le gusta decir a San José María, no la lógica humana, sino la lógica divina, aprender de ti, a ir al ritmo tuyo, al paso de Dios, al compás de las disciplinas. San José, como ningún hombre antes o después de él, ha aprendido de Jesús a estar atento. Una de las descripciones de José, estar atento, un hombre atento, atención.
Ahora se habla mucho de dispersión o de déficit de atención, ¿no? Pues con José aprendemos que hay que estar atentos, ¿no? Pendiente de Jesús. A San José María le gustaba la figura del borrico y uno de los puntos que decía era por las orejas grandes, porque está atento del amo, de la voz del amo, del silbido del amo. Ha aprendido de Jesús a estar atento. Llamativo esto, no me he dado cuenta. O sea que la atención que José tiene de la voluntad divina la aprendió de Jesús. A veces me gusta considerar que esas palabras de Jesús en el huerto de los olivos son como una especie de oración que se repetían con frecuencia en su casa, con María, con José, cada uno lo diría, ¿no? No se haga mi voluntad sino la de Dios. No se haga lo que yo quiera sino lo que quieres tú. Tranquilamente podría ser como una ejaculatoria de María y pues cómo sería esa vida de familia de Jesús, María y José, la Trinidad de la tierra, todos sacando adelante la voluntad de Dios, teniendo ahí al Verbo encarnado, ayudándole a crecer. Estar atento como Jesús para reconocer las maravillas de Dios. Aprendió de Jesús no solo a estar atento, sino también a tener el alma y el corazón abiertos. A veces está uno como dormido también, ¿no? Pues, no hay ninguna indirecta, sino que hay que estar despiertos, ¿no? Alma y corazón abiertos a ver qué quiere el Señor de nosotros. Esa atención y apertura de alma y corazón la advertimos en María, que le dice a Jesús pidiéndole cómo interpretar lo que hizo, ¿no? La clave de interpretación del hecho. Hijo, ¿por qué nos trataste así? Pues me hubiera podido decir, yo me quedo, yo los alcanzo, yo voy después, pero ¿por qué te quedaste? ¿Por qué no dijiste nada? Y no sabes, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Aquí hay un detalle también con Jesús, con José, muy bonito, parte de María, pues del evangelista, el Espíritu Santo, tu padre y yo, o sea que José es considerado pues su padre y ejercía ese papel de un modo muy hermoso, ¿no? Como decíamos antes, custodio, fiel servidor. Tu padre y yo te buscábamos angustiados, ¿no? Somos los que más te aman en esta tierra, estamos angustiados. Y él les contestó con esas respuestas que tiene Jesús y como les digo, las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas. ¿Qué es lo primero que dice Jesús en el Evangelio de Lucas? ¿Por qué me buscaban? Porque somos tus papás, porque es nuestra vocación, porque es nuestra responsabilidad. Pues no. No sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre. Algunos exegetas hacen ver que las primeras palabras de Jesús hablan de su Padre eterno y las últimas también serán un diálogo con el Padre, entregándole el Espíritu en el Calvario. No sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre. Otros traducen en la casa de mi Padre, por eso está en el templo. Es la enseñanza más importante. De hecho, aquí le dicen, esta es una escena cristológica, porque está el evangelista mostrando un concepto de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Debía estar en las cosas de mi Padre porque yo soy el Hijo de Dios, soy el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces lo está diciendo aquí. El gran asunto de Jesús, para el que Dios lo envió, es anunciar la buena nueva al pueblo, incluso en el templo. Como dice otro exégeta, la estancia inesperada en el lugar santo se convierte en la parábola de toda la obra del Mesías. Estoy en el templo, el lugar del culto, y yo soy el que más culto le va a dar al Padre con mi sacrificio en el Calvario. Jesús resalta la autoridad del Padre Celestial hasta por encima de sus padres terrenales. También de esto saca San José María una enseñanza de que, pues, primero está lo de Dios antes que lo de los padres. Si un padre se opone a la voluntad de Dios, pues pierde la autoridad, ¿no? Primero hay que obedecer a Dios antes que a las autoridades terrenales. Si una autoridad terrenal establece una ley que vaya contra la ley de Dios, no es ley, ¿no? Porque la única ley es la ley de Dios. Orígenes insiste en la búsqueda de los padres, del trabajo, de ese esfuerzo de María y de José, e invita a sus oyentes a sondear las Escrituras con tanta energía como ellos. Aprender a buscar a Dios, ¿no? A estar atentos, como decíamos antes. Su ejemplo nos enseña a poner nuestra esperanza en la voluntad de Dios, aunque parezca contrariar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros proyectos naturales. Como dice el Papa Francisco, todos podemos encontrar en San José ese hombre que pasa desapercibido,
el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y un guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea, como somos casi todos nosotros, tenemos un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Un carpintero de Nazaret, que es una aldea perdida, pues ese hombre, pues a pesar de las apariencias, tiene esa realeza de ser descendiente de David y elegido por el Padre para que cuide al Hijo, al Verbo, y ser corredentor, ayudarle a Jesús en esa tarea de redimirnos. O sea, es un hombre importantísimo en la historia de la humanidad y nadie se da cuenta, solo María y Jesús. Francisco, el Papa, dice: María y José no comprenden. El misterio del Dios hecho niño supera su inteligencia, eso dice San Lucas. Ellos no comprendieron lo que les dijo. Los padres quieren proteger a ese hijo preciosísimo bajo las alas de su amor, pero Jesús, en cambio, quiere vivir su vocación de hijo del Padre que está a su servicio y vive inmerso en su palabra. Se resalta el rol paternal de José, eso que la Virgen le diga a tu padre y yo a Jesús, que Lucas diga a sus padres, al tiempo que Jesús da la prioridad al Padre Eterno. José está al servicio de aquel que debe ocuparse de las cosas de su Padre. La intención del evangelista es resaltar la sabiduría de Jesús, que es Hijo de Dios y que le obedece. Y Jesús enseña el misterio de la paternidad, que San Pablo explicará después. Del Padre Eterno procede toda paternidad, en los cielos y en la tierra. En esta escena Jesús explica su filiación divina a la madre humana, al Padre putativo, que es quien lo inserta en la dinastía davídica. Por eso en la primera lectura de la misa se lee la promesa de Dios a David. David se preocupa de construirle una casa a Dios y Dios dice: no hace falta, pues ya me la construirá después Salomón, pero se preocupa de la casa de David y le hace esa gran promesa, la promesa mesiánica. Yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Uno diría: pues esto pasa a Salomón. Dice: no, porque dice después de ti, después de que tú hayas muerto. Y Salomón toma el poder cuando David todavía vivía. Por eso para los judíos quedaba abierta esa promesa. Vendría otro hijo de David, un descendiente de David, que cumpliría esto. Y entonces ese es el papel que tiene también José. José es de la familia de David, aunque pues venido muy a menos varios siglos más adelante, pero inserta a Jesús en esa dinastía davídica. Dios le da a José una vocación maravillosa, la de cumplir el papel de padre terrenal. Sin embargo, el Señor lleva a los que ama por el camino que él mismo recorrió. Los invita a negarse a sí mismos, a cargar la cruz y a seguirle, como vemos en este episodio. Por eso, en la segunda lectura se considera la figura de Abraham. Nos invita a ver en José a un justo como Abraham. De Abraham San Pablo dice: esperó contra toda esperanza. Hace poco lo veíamos también en hablar de la transfiguración, que en la primera lectura se hablaba de Abraham, como esa alianza que estableció con Dios y que Dios la cumple también en Jesús. En el año de la esperanza, considerar estos dos personajes en paralelo es una llamada a esperar contra toda esperanza. El Padre predicaba el año pasado: nosotros, Señor, hoy te pedimos también que no nos extrañe no entenderte a veces. Cuando dice que María y José no entendían lo que Jesús les decía. Nosotros en nuestra oración te podemos decir: Señor, a veces tampoco te entendemos. Cuando no entendamos la providencia del Señor, tus planes, lo que sucede en el mundo, lo que pasa en nuestra propia vida, que hagamos como la Virgen y como San José, transformar esa inquietud, esa estupefacción, dijéramos, en motivo de oración, en amor. Dios mío, no entiendo. Amar lo que no entendemos. Eso es tomar la cruz de cada día. Cuando uno pide la admisión en la obra, le dicen: has venido al Calvario, no al Tabor. Es lo que decía San José María que le deben decir a uno, que tenemos aquí una novedad. Has venido al Calvario, no al Tabor. Cuando sientas el Calvario, pues no te asustes.
convierte aquello en motivo de oración, porque entonces se alcanza un conocimiento más grande. Decía nuestro Padre, lo recordaréis bien, que el amor es sapientísimo. Cuando amamos, acabamos entendiendo, con un entender que quizá no es puramente intelectual, pero es de sintonía espiritual. Estamos en sintonía con Dios, aunque no entendamos. Esa es la esperanza. Espero y sé que me vas a dar lo que me has prometido. Y es una gran sabiduría estar en sintonía con los planes de Dios cuando no los entendemos. Y les contaba que en esa homilía de San José María se habla del trabajo, pero también habla de la esperanza, el amor y la fe en José. Su fe se funde con el amor de Dios que estaba cumpliendo las promesas hechas a Abraham, a Jacob, a Moisés, con el cariño de esposo hacia María, se funden fe y amor, y con el cariño de padre hacia Jesús. Fe y amor de José en la esperanza de la gran misión que Dios, sirviéndose también de él, que era un carpintero de Galilea, estaba iniciando en el mundo, la redención de los hombres. Fe, amor, esperanza. Esos son los ejes de la vida de San José y los de toda vida cristiana, también la nuestra. Y si estamos reunidos para contemplar la vocación de José como un modelo de la nuestra, pues estos son los canales, los ejes de nuestra vida: la fe, el amor y la esperanza. La entrega de José aparece tejida de ese entrecruzarse de amor fiel, de fe amorosa, de esperanza confiada. Por eso titulaba esta meditación, San José y la esperanza confiada. Hemos visto un pasaje concreto de la vida de José, que es cuando el niño se le pierde. Esperanza confiada en que todo aquello forma parte del plan de Dios. Aunque no lo entiendan, al final terminará diciendo: María conservaba todas estas cosas en su corazón. O sea, las hacía tema de su oración. Su fiesta es por eso un buen momento para que todos renovemos nuestra entrega a la vocación de cristianos que a cada uno de nosotros ha concedido el Señor. Por eso esa maravillosa costumbre de unir la fiesta de San José a la renovación de la entrega. La vocación es lo más libre que hay. En el caso del supernumerario, hasta con que no renueve y ya quedó por fuera, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que hacemos es que renovamos todos los días y pues algunos, un buen número, lo hace pues jurídicamente el 19, renueva: Señor, renuevo el contrato, renuevo mi entrega, renuevo mi alianza, me entrego de nuevo. Por eso es un buen momento que sea el día de San José. Cuando se desea sinceramente vivir de fe, de amor y de esperanza, renovar la entrega no es volver a tomar algo que estaba en desuso, como quien se pone un saco viejo. No, otra manera de entenderlo es: renovar la entrega es estrenar. Cuando hay fe, amor y esperanza, renovarse es, a pesar de los errores personales, de las caídas, de las debilidades, todos somos débiles, mantenerse en las manos de Dios. Dios, la vocación es que Dios tiene la iniciativa y estira la mano y dice: sequere me, o follow me, diría Chosen, ¿no? Sígueme. Y el sí es que uno estira la mano propia y toma esa de Dios, que es la que tiene la iniciativa y la fortaleza. Renovarse es mantenerse en las manos de Dios, apretarse más duro, confirmar un camino de fidelidad. Y de todas las virtudes de José, pues esta es la que más podríamos renovar o resaltar. Pues hemos hablado amor, fe, esperanza, pero que como que tiene de consecuencia la fidelidad. José fue fiel hasta el final. Renovar la entrega es renovar, repito, la fidelidad a lo que el Señor quiere de nosotros. Amar con obras. Pues vamos terminando nuestra oración y nos ponemos así en las manos de San José, nuestro Padre y Señor. Estos días estaba una visita a una familia amiga y no sé por qué salió, que en la oración salía San José, nuestro Padre y Señor, y decía: ay, ustedes los de Opus Dei, cuánto cariño le tienen a San José. Esta señora ve que quería mucho a San José y estaba ahí, se sentía identificada con que seamos josefinos, que es el gentilicio de los que queremos a José, josefinos. Y de ahí viene la palabra Josefina también. Él bajó con ellos, concluye el Evangelio, y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón.
de José, también se puede decir lo que dice Benedicto XVI de María. La palabra de Jesús es muy grande por el momento. Incluso la fe de María es una fe en camino, una fe que se encuentra a menudo en la oscuridad y debe madurar atravesando esa oscuridad. No comprenden las palabras de Jesús, pero las conservan en su corazón y allí las hacen madurar poco a poco. Pero bueno, la última palabra no es la cruz, la última palabra no es el Viernes Santo, después viene esa recompensa de que Él bajó con ellos y fue a Nazaret y les estaba sujetos. La esperanza lleva gozo, espega audentes, la esperanza en que se cumplirán los sueños grandes de Dios para nosotros, aunque humanamente no parezca, ni por las circunstancias externas, ni por nuestra propia respuesta. El Papa resume su comentario sobre esta escena diciendo que, como María y José, llenos de esperanza, pongámonos también nosotros en camino tras las huellas del Señor, que no se deja encerrar en nuestros esquemas y se deja encontrar, no tanto en un lugar, sino en la respuesta de amor a la tierna paternidad divina, que es la respuesta de amor, que es la vida filial. Y pidamos a nuestro Padre y Señor, San José, que nos ayude a tomar la cruz de su Hijo cada día, como hizo Él. Que estemos atentos, con el alma y el corazón abiertos, para estar en las cosas de nuestro Padre Dios, como hizo Jesús. Y que conservemos todas estas enseñanzas en nuestro corazón, como hizo su esposa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.